Cartes dijo que este iba a ser el eje de su gobierno. Escuchen ustedes. Es impresionante la cantidad de dinero público que se ha utilizado supuestamente en la lucha contra la pobreza y a favor de los pueblos originarios, sin resultado visible. Nosotros no llegamos al gobierno para prolongar los fracasos. Seremos implacables en restablecer el orden y la presencia del Estado en toda la República. Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados, en un país donde sabemos muy bien que el Estado de Derecho y la justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país. Eso prometió el presidente de la República, Horacio Cartes. Y hay un discurso que es recurrente por parte de varios presidentes y de Cartes en particular con mayor fuerza y de sus aliados, que generalmente el Congreso le boicotea a un presidente de la República y no le deja gobernar. El presidente hoy cuenta con una herramienta que es la Ley de Defensa Nacional, con la que no ha contado ningún otro gobierno en la historia democrática de nuestro país. La posibilidad de disponer de las Fuerzas Armadas y enviarlas a una zona sin necesidad de mayores trámites. Una orden del presidente es suficiente para que eso pueda pasar. Y el dinero que se destinó a la lucha contra el EPP es una suma extraordinaria que ningún gobierno ha invertido. Tenemos a 3 secuestrados, no hay líderes importantes del EPP. En un momento el presidente dijo: hemos capturado a 3 cabecillas, pero no dijo cabecillas de qué, no dijo si eran del narcotráfico, no dijo si eran cabecillas del EPP o de qué en particular. Cartes ha concretamente omitido todo dato respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta. No ha informado nada respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta, respecto a la lucha contra el EPP. Tampoco ha dicho nada sobre la pobreza que aumentó y sobre el desempleo que aumentó. Nos acompaña la senadora Desiree Masi. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. ¿Qué te queda del discurso de Cartes y de su informe de gestión? Mira, la parte que realmente, por lo menos a mí me hizo reaccionar, es lo que él quiso tapar, ¿eh? Porque acordate que ese discurso se revisó durante un mes. O sea, el discurso del presidente, el informe del presidente al Congreso de la República, no es algo improvisado, es algo estudiado por su gabinete, leído otra vez por su entorno. Así se hace, y yo creo que él otra vez nuevamente. Entonces, que no haya figurado la pobreza que ha aumentado en su gobierno, el desempleo, la caída del valor adquisitivo de una mínima proporción de paraguayos que tienen un empleo formal o informal, que no haya mencionado que no hay insumos en los hospitales y el tema de la inseguridad realmente es ofensivo. Y yo no te digo acá que el presidente diga fracasó, ¿verdad? Pero que diga por lo menos, que muestre el lado humano, porque mientras él estaba hablando, acuérdate que fue el sábado, ¿verdad? Sí. Había personas, aparte de las 180.000 personas, cifras oficiales, que entraron a la pobreza, personas que estaban terminando una semana de buscar trabajo, que se iban a enfrentar a otra semana igual, personas que estaban en los hospitales con las recetas en la mano, secuestrados con sus familias esperando que por lo menos el presidente le dé algún aliento. Entonces, para mí lo mínimo que uno puede hacer pues es decir, no conseguimos todavía lo que queremos, tuvimos este problema, estamos en el camino, pero el presidente directamente ignoró. Y eso forma parte de un modelo, de un discurso, donde resulta que es incómodo decir la verdad, y los que decimos la verdad, o por lo menos nuestra verdad, somos personas que tenemos que ser calladas de cualquier manera. Y entonces eso es lo grave acá. Una de las cosas que me llamó la atención, senadora, fue, y voy a tomar las propias expresiones del presidente de la República, decía: INC tenía déficit y con nosotros tiene superávit. Petropar tenía déficit con los anteriores gobiernos, pérdidas, y con nosotros tiene ganancias, lo cual no ha sucedido jamás en la historia. Habría que preguntarle, decía Cartes, a los demás gobernantes, lo tenía Lugo ahí al lado, ¿dónde se iba esa plata que nosotros hemos ahorrado? En esa misma línea lógica del presidente de la República, a mí me queda una duda.
Si este gobierno ha ahorrado disminuyendo dinero que iba para funcionarios públicos, si este gobierno ha convertido déficit en superávit en INC o Petropar y otras empresas, si este gobierno hoy ha aumentado la deuda pública para a través de las inversiones en infraestructura generar empleo, ¿dónde está el dinero que tenemos mayor cantidad de pobres y tenemos mayor cantidad de gente desempleada? A mí no me cierra eso. ¿A vos te cierra? No, pero aparte con cifras te voy a decir, si me permitís. A ver, los gastos rígidos, ¿de qué está compuesto? Que sí o sí uno tiene que pagar, vamos a decir. Los sueldos, las jubilaciones y la deuda, el servicio de la deuda. Eso vos no podés dejar de pagar. Entonces, en el 2013 teníamos 12 billones en salarios, en todo lo que es el rubro 100, ¿no? 12 billones guaraníes. Teníamos jubilaciones, 2.500, y teníamos el servicio de la deuda 1.4. Acuérdate esa cifra, 12 billones. Ahora es 14.3 billones. ¿Dónde está la disminución? Sí, entre el 2015 y el 2016 la gran diferencia, que él dice, 14 puntos, estamos hablando, son 14 billones siempre, 464.000, y en el 2016 es 14 billones 342.000, o sea, nada. Pero ¿cuál es el problema acá? El servicio de la deuda creció de 1.4 billones, o sea, llegamos a 3, casi 4. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez por el ritmo acelerado de la deuda, no hizo ninguna depuración. ¿Acaso que en este país vos no le destituís a alguien con razón o sin razón y no tenés una protesta? ¿Dónde están los miles de planilleros, de los fantasmas, de la lista que iban a publicar, que tanto que dijeron la cacería una vez, luego estaban en una lucha frontal contra el planillerismo? Los números tienen una gran virtud. No mientes, no son fanáticos, no tienen color. Y los gastos rígidos han aumentado considerablemente porque la velocidad de la deuda es tan grande que ya estamos pagando muchos intereses. Y entonces nos sobra plata. Para empezar, no es cierto lo que dicen. Y hace poco vimos en Clínica, ¿por qué si sobra plata? ¿Por qué están topeando? ¿Por qué están topeando? ¿Por qué topean el hospital de Clínicas, por ejemplo? ¿Por qué topean educación? Y aparte tienen un problema de gerenciamiento que sigue siendo grave en un ejecutivo que ya está de salida y en algo tan sensible. Atende esto, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y te digo rápidamente, tiene 2 proyectos esenciales. Ampliación y reposición de espacios escolares en 111 establecimientos, por un monto total de 34.000 millones por una parte, y la ejecución en el 2016 fue del 9%. Nada. Y el otro es otra vez ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos. La licitación histórica e inédita que ellos hablan en los 17 departamentos del 2014 es la resolución de emergencia educativa por un monto de 491.000 millones. Y la ejecución al cierre del 2016 fue el de 2.5%. Y las escuelas caen. Cada 2 semanas caen. A mí hay algunas cuestiones que me quedaron del informe de gestión. Quiero preguntarte, ¿vos no considerás que fue un error de tus compañeros de oposición, de tus compañeros de disidencia, incluso colorada, el ausentarse y el dejar prácticamente el arco libre con la cantidad de gente que llevó el presidente de la República? Y bueno, ahí hay 2 cosas. En primer lugar, y eso tienen que explicar el senador Lugo y el diputado Aliana, cuando los diputados y los senadores manifiestan públicamente su ausencia como motivo de protesta. No es que están faltando, ¿verdad? Vos viste cómo era, llenaron todos los lugares. No, ese es un lugar de un diputado y de un senador que fue electo por el pueblo paraguayo y que dice no me voy a ir. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo que no podés hacer es llenar los vacíos para la foto, porque esa fue una medida política. Yo tengo mis diferencias, obviamente por eso estuve allí. Pero debatieron esto. Se debatió, pero ¿sabes lo que pasa? En mi caso particular, vamos a decir, es más fácil porque yo le pregunté, a pesar de que ya no es del partido, a Arnaldo Yucio, ¿vas a venir o no? No, él tenía un problema ya familiar y Pedro Arturo Santa Cruz tiene un problema de salud bastante importante, ¿verdad? Entonces, entre 3 personas se puede ya decidir rápidamente. Yo sé que dentro de las bancadas grandes
hubo diferencias y bueno, al final ganó la otra postura, así que yo no puedo saber realmente cuál fue, pero ellos manifestaron que más nada, porque realmente era una protesta, no para escuchar al presidente Cartes, que uno siempre puede al final también hacer el contrainforme, sino por el atraco que hubo en ambas mesas directivas. Quiero preguntarte en breve respecto al momento en el que fuiste y lo encaraste al presidente de la República, si te surgió en ese momento, si ya lo tenías planeado y sabías que lo ibas a hacer. Pero antes con Enrique preparamos una lista junto al equipo periodístico de cuestiones de las que habló el presidente de la República y otras que ignoró en su informe. Enrique, ¿qué básicamente tiene esto? Así es, vamos a hacer un contraste entre lo que dijo y lo que no dijo Horacio Cartes respecto a varios temas. Primero, vamos a hablar de la pobreza en particular. Lo que dijo Cartes: Paraguay es una tierra económicamente fértil, llena de energía y oportunidades. Por eso nos enfocamos en que estas cualidades se traduzcan en beneficios para todos nuestros compatriotas. Eso dijo en su informe de gestión. Lo que no dijo Horacio Cartes respecto al tema economía y pobreza en particular es que la pobreza total aumentó en el último año de 26,58% a 28,86%. Al menos 1.950.000 paraguayos son pobres en este preciso momento, cifra que aumentó durante el gobierno de Cartes. El desempleo abierto alcanzó el 8,4% en el primer trimestre de este año, frente a una tasa del 7,6% que estaba para el año pasado. Esto sí se olvidó Cartes de mencionar respecto a su último año de gestión. Pasamos a la siguiente placa, hacemos otro contraste. En este caso vamos a hacer el contraste respecto al tema seguridad. Lo que dijo Cartes en su informe de gestión: nuestro peor enemigo es el crimen organizado, en particular el narcotráfico y los delitos de lavado de dinero. Nuestros logros contra este flagelo son buenos, dijo Cartes en su informe de gestión. Hasta ahí quedó, son buenos. Hasta ahí quedó. Lo que no dijo Horacio Cartes respecto a este tema, seguridad en particular: la presencia de grupos criminales y su poderío aumentó. El PCC perpetró grandes golpes en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este. Conocemos algunos con picos históricos en cuanto a montos, en cuanto a despliegue. Grupos como el Cartel de Sinaloa o la Mafia Calabresa se instalaron en Paraguay. Hablamos de 60 ataques del EPP perpetrados durante el gobierno de Cartes, más de la mitad de todo lo que ha realizado en su historia. 12 secuestros desde agosto del 2013, 7 de ellos por parte del EPP. 3 secuestrados hasta ahora siguen en cautiverio. Hablamos de Delio Morinio, casi 3 años. Abraham Fer, 2 años. Félix Urbieta, casi 1 año. Tasa de homicidios que aumentaron en los últimos años. Esto no mencionó Horacio Cartes cuando habló de la seguridad. Por eso lo pasó muy de refilón, digamos. Claro, algo de resultados buenos, nuestros problemas son esto y se acabó. Se olvidó de estos números Horacio Cartes. Pasamos a la siguiente placa y vamos a hablar respecto al tema de la seguridad jurídica que se le puede dar a los inversionistas, algo de lo que se habló desde el 2012, cuando se empezaba a hablar de la figura de Horacio Cartes. Empezamos a volvernos predecibles y confiables cuando el mundo vio que nuestras leyes no eran letra muerta. Este fue un compromiso de Cartes desde siempre, dar seguridad jurídica a los inversionistas. Hoy él considera que ya está cumpliendo, llegando casi a la etapa final, al último tramo de su mandato. Pero se olvidó mencionar algo, Cartes, respecto al tema de la letra y el respeto a las leyes y el ser jurídicamente predecible. Se olvidó mencionar lo que vamos a mencionar en la siguiente placa. Justamente el efecto que podría tener el atropello a la Constitución y al Congreso para conseguir la reelección vía enmienda. La Fiscalía, que ya vimos recién, actúa en base a órdenes dictadas públicamente por el presidente y efectivos de la policía que atacaron la sede del PLRA y mataron a Rodrigo Quintana sin orden de allanamiento o explicación alguna y sin que avance la investigación. Se olvidó mencionar que esto también podría tener y dar cierta inseguridad a los inversionistas, de lo que tanto se habló. ¿Qué inversionista vendría a invertir a un país donde el presidente puede violar la Constitución basándose en mayorías o donde él manda a la Fiscalía directamente según su propio criterio político? De esto se olvidó y esto sí se acordó Horacio Cartes en su informe de gestión. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste encarar al presidente de la República? ¿Cómo fue el momento? Y es difícil, porque cuesta ser políticamente incorrecta, cuesta ser. Y estaba solamente Carlos Amarilla allí del grupo. Y eso que les dije antes, eso estaba lleno de funcionarios, sobre todo de diputados, evidentemente, que estaban ahí metidos. Y nada, llega un momento, ¿sabes? Que yo pensé y mira que yo no no hay fotos mías ni durmiendo, ni haciendo un montón de cosas. Yo estaba anotando todo. ¿Por qué? Porque nosotros en un principio, sobre todo con la gente del PLRA,
pero luego pasó toda lo de la fiscalía, están muy metidos con ese tema realmente, todos los imputados son del PLRA, eso pues es imposible, es muy direccionado, ¿verdad? Queríamos llevar pancartas incluso. A ver, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden para entrar al PLRA? Porque podemos discutir muchas cosas, pero el comandante en jefe, el presidente Cartes, no puede seguir obviando que él es el comandante de la policía, o tenemos una policía en Paraguay que delibera, que actúa, que decide, que entra a un local partidario en un hecho que no ocurrió ni durante la dictadura y mata. Entonces, eso íbamos a discutir, ¿verdad? ¿Quién dio la orden? Justicia para Rodrigo, libertad para Steven, etcétera, etcétera. Pero después, bueno, se descompaginó, vamos a decir, o sea, la gente tomó posiciones políticas que yo respeto mucho, y bueno, y realmente, ¿cuál fue el momento? Y te voy a decir la verdad, ¿cuál fue el momento? Yo le estaba escuchando, y en un momento dado dice el presidente, así muy de pasada, es cierto, pero dice, los conflictos políticos tenemos que dirimir con el diálogo, acá hasta se llegó a incendiar el Congreso. Así de refilón. De refilón, pero ese mensaje, reitero, eso se escribió, se puso, era un mensaje ahí como para poner. Y lo segundo fue cuando por segunda vez menciona al Papa Francisco y dice, el poder está para el servicio. No, él está usando el poder en este país, no solamente para perseguir, para chantajear, para extorsionar. Él está usando, él está abusando del poder. Entonces ahí yo pensé, no, acá alguien le tiene que decir a este señor, pero no solamente por decirle a él. Y yo, claro, si quería ser maleducada, si quería hacer un show, yo me podía levantar cuando él dijo, estamos controlando. El EPP es crimen organizado, ¿eh? No son las carmelitas descalzas, el EPP ahora. ¿Y no te esperabas, de hecho, aplausos cuando hiciste eso? Por supuesto. Sabías que ibas a ser abucheada. Ahora, si yo quería hacer un show, yo me podía parar, iban a tener que desalojarme y decirle al presidente, recordate de Edelio, de don Abraham, de don Félix, ¿verdad? Cuando hablaba, o cuando no dijo nada, habla de la pobreza, habla del fracaso de tu modelo. No, jamás. Escuché absolutamente todo. Ya cuando terminó el acto, le dije esta cuestión. Yo les invito a la gente pacíficamente, porque ahora resulta, para mí, yo no soy ejemplo de nada ni pretendo, ¿verdad? Pero yo creo que este modelo está queriendo quiere instalar el miedo. Entonces, no señor, párate delante del intendente que te está robando, el Fonacide evidentemente, del gobernador también, cuando vayas a un acto, y así, tranquila, sin necesidad de un scratch, es decir, sos un mentiroso si estás mintiendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos nosotros nos debemos, los patrones son otros, que nos exijan que rindamos cuentas y que dejemos la fábula de este informe que para mí sinceramente es vergonzoso. Gracias, senadora, por acompañarnos. Muchas gracias.